¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Más Cultura. En esta ocasión vamos a hablar del cuento fantástico. Ya en otras ocasiones nos hemos metido un poco al tema del cuento en general. Ahora vamos a profundizar un poco más y para hablar de esto contamos con la presencia de Magali Velasco. Ella es doctora en letras, estudió en la Universidad Veracruzana y también en la Sorbona y ha estado al frente de la coordinación de la FILU en varias ocasiones. Así que quédense con nosotros aquí en Más Cultura. Mis cuentos fantásticos yo no sé nunca cómo van a terminar, sé cómo empiezan. Es decir, hay una especie de situación, una situación en la que yo veo un personaje o personajes a quienes les sucede una cosa determinada, que es en general una cosa insólita. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después, entonces me pongo a escribir esa situación y digamos que luego el cuento se escribe a sí mismo. Yo tengo un poco de vergüenza de firmar mis cuentos, porque no estoy muy seguro de ser el autor, pienso a veces que soy un poco un medium. En cambio las novelas no, claro, en las novelas, aunque hay a veces elementos fantásticos, la novela exige de todas maneras una visión global de lo que uno quiere hacer. Estamos hablando de cuento fantástico y es muy importante dividirlo, separarlo de la ciencia ficción. Cuando hablamos de ciencia ficción podemos pensar en Isaac Asimov y en sus cuentos donde todo es posible gracias a grandes avances tecnológicos. Estamos hablando de cosas de otros planetas, robots, y bueno, este no es el único campo en el que encontramos ciencia ficción, pero es un buen ejemplo para separarlo de lo fantástico. En lo fantástico, usualmente todo lo que ocurre está en un contexto muy parecido al nuestro, es decir, en el mismo contexto histórico, bajo circunstancias absolutamente normales, pero hay un elemento que está por completo fuera y que no puede tener una explicación. Pensemos en Julio Cortázar y su cuento La autopista del sur, donde hay un atascón en el tráfico, en el mundo que nos plantea Cortázar, y a pesar de que todo es absolutamente normal, todo se vale bajo las mismas leyes que la misma realidad, nos está hablando acerca de un atorón en la autopista que dura días, semanas e incluso meses, algo que obviamente tendría que tener una explicación muy complicada. Y por lo menos, si no en lo sobrenatural, pues seguramente para que el cuento se lleve a cabo de esta manera, es decir, que la dinámica donde las personas siguen conviviendo en la autopista obedece a una lógica que sin duda no es la nuestra. ¿Qué tal? Estoy con la doctora Magali Velasco. Ella es catedrática de la Universidad Veracruzana y nos va a hablar de un tema muy interesante que es el cuento. Magali, bienvenida. Hola Moisés, gracias. Vamos a hablar del cuento. Sí, es muy interesante porque ya hemos hablado con poetas aquí en Más Cultura, con algún novelista y nos ha platicado más o menos cómo es su proceso, pero para un nivel así como aficionado, de gente que no esté como muy preparada, que no sea muy dueña del vocabulario del cuentista, me gustaría que nos explicaras más o menos, por ejemplo, qué es el cuento, pero si quieres a partir de su diferencia con otras formas de narrar, si quieres con la novela o con la novela corta. Ok, bueno, el cuento en su forma más clásica y más sencilla de poder explicar es una narración, un relato que nace de la tradición oral, de tal suerte que, digamos, Borges lo dijo en algún momento, que el cuento era el género más antiguo porque su génesis es la tradición oral, el relato oral. Entonces, desde esa perspectiva, el cuento tiene una serie de características que hace la diferencia con narraciones de largo aliento, como es el caso de la novela o de la novela corta. El cuento va a tener unas fronteras menores, un espacio menor para contar una historia que una novela, y además que personajes y líneas argumentativas o digamos ya el argumento es también menor que lo que se desarrolla en una novela. Es decir, podemos encontrar como el centro del cuento, a diferencia de la novela, no tanto en lo que se narra, sino en cómo se narra. O sea, en el cómo. En el cómo y en el qué se narra, porque un cuento también es una historia muy precisa que le ocurre a uno o dos personajes, donde no vamos a poder contar con un espacio mayor de espacios o de tiempos para desarrollar otras líneas
argumentativas, y en la novela sí, la novela es por naturaleza el género impuro. En la novela pueden suceder varios niveles de narraciones, de relatos, y el cuento no, pero bueno, esto es como una definición muy clásica para medio situar, pero el cuento ha tenido una evolución muy interesante en donde vemos que ya estas características fijas o un poco arcaicas no corresponden tanto con el cuento moderno. Y en estos tiempos, tú dirías del cuento, a diferencia de la novela yo creo que ahora es un fenómeno editorial, todo el mundo lo está haciendo, sobre todo con los saltos de las novelas al cine, y el cuento, ¿tú crees que se ha quedado un poco atrás? Los lectores del cuento están como un poco más... Bueno, ese es un fenómeno bien extraño que sucedió de finales del siglo XX a ahora, que editorialmente o en el plano del mercado editorial se privilegió a la novela. Y hay varias teorías y he platicado con autores, por ejemplo, Eduardo Antonio Parra sostiene que la novela es redituable a la editorial, en tanto que el lector dice, bueno, yo si voy a comprar un libro, prefiero que me dure, y que sea la novela, y no el cuento, que para lograr un libro de cuentos en donde cada uno de los relatos tenga la misma calidad, es complicado. O sea, tenemos libros de cuentos fenomenales como los de Arriola o El Llano en Llamas, o algunos libros de Fuentes como donde está Chuck Moll, que es Los Días Enmascarados. En fin, pero es difícil encontrar como un cuentario en donde cada uno de los relatos tenga el mismo nivel. Y esto sí impacta en una cuestión de mercado. Y bueno, la novela por esto comienza a ser publicitada, tiene que ver el boom latinoamericano también, con estas novelas latinoamericanas tan importantes como Cien años de soledad o de Vargas Llosa, ¿no? Algunos de sus títulos más famosos, en donde la novela latinoamericana se posiciona, y coincidentemente también en ese periodo la narrativa, y en el caso del cuento en Latinoamérica, tiene una nueva visión y un nuevo impacto al público europeo o al público anglosajón, a los lectores, porque hay una renovación muy importante del género cuentístico con estas nuevas voces. Pero bueno, aquí la teoría, lo que se sostiene es que por qué la novela y el cuento se ha dejado a un lado, que tiene que ver con esta cuestión de mercantil, lo cual a mí, bueno, todavía me hace mucho ruido. Ya hablamos de cuento fantástico y también de Julio Cortázar, así que no puedo sino seguirles recomendando que lean a Julio Cortázar, es uno de los mejores en este género. También van a encontrar de él novelas muy buenas como El Perseguidor y por supuesto Rayuela, pero de cuentos yo les dejo con Todos los Fuegos, El Fuego, que es parte de una bibliografía que se completa con Octaedro y Queremos tanto a Glenda, donde ustedes pueden encontrarse las circunstancias más inverosímiles presentadas aquí en un cuento de Cortázar, y bueno, además de forma muy divertida, porque eso es algo que tiene Cortázar, leerlo puede ser muy intrigante, tiene cuentos un poco difíciles de penetrar por completo en el significado, pero que son muy disfrutables, como Casa Tomada. Ahí nos podemos encontrar la circunstancia de varias personas que habitan una casa bastante grande, pero poco a poco van perdiendo el dominio de ella y jamás nos queda claro exactamente por qué. También hay otro donde está un individuo escribiendo una carta y nos está contando la inverosímil circunstancia de que de repente, de vez en cuando, le da por escupir un conejo. Entonces, esto puede parecer como simplemente una circunstancia pues muy inusual, y sin embargo Cortázar nos la presenta de una manera verdaderamente increíble. Pero yo los dejo con Todos los Fuegos, El Fuego de Julio Cortázar. Está en un sinnúmero de editoriales porque pues, es parte de los libros que todo el mundo debería tener. El cuento es uno de los géneros literarios más practicados a lo largo de la historia. Es cierto que sus límites con la novela son un tanto ambiguos. Para algunos,
La diferencia con la novela es la extensión, pero es en el estilo donde encontraremos las distinciones más importantes. Para Julio Cortázar, uno de los más grandes entre los cuentistas, una gran diferencia está en que el cuento tiene una sola línea argumental, mientras que en la novela se persiguen varias. Para el argentino, mientras que en el cuento se gana por nocaut, en la novela se gana por puntos. Para Jorge Luis Borges, otro cuentista argentino de los mejores del género, el cuento no tiene comparación con la novela. El autor de El Aleph aseguró en alguna ocasión que a lo largo de su vida leyó muy pocas novelas, además de que solo las terminaba por un sentido del deber que lo obligaba a hacerlo. Incluso novelas aclamadas universalmente, como El Quijote, solo servían para reafirmar en Borges el gusto por el cuento, que en su brevedad y economía nos ha dado obras magistrales. Volvamos a Cortázar, quien también era un teórico del género. El autor de Casa Tomada también nos dejó con algunas guías para leer su obra, que pertenece al subgénero del cuento fantástico. De acuerdo a Cortázar, no hay leyes para crear un cuento. Si acaso, hay puntos de vista. Sin embargo, si podemos hablar de cuentos buenos y malos. Un cuento malo será aquel incapaz de mantener la tensión adecuada, que desde sus primeras frases se presente ante el lector con frases y palabras meramente ornamentales. Un cuento va al grano. Por supuesto, esto no quiere decir que el cuento será escaso en recursos literarios. Todo lo contrario. El universo en el que se desarrolla el cuento debe presentarse como un todo, aunque solo podamos conocer algunas de sus partes. El mismo Cortázar nos presentó cuentos que nos narran una historia de forma tan completa que al menos una decena de ellos han sido llevados al cine por directores entre los que destacan Michelangelo Antonioni y Jean-Luc Godard. ¿Qué es el cuento fantástico? Para Julio Cortázar, esta descripción de su trabajo, la de cuento fantástico, solo existía por la falta de un término más adecuado para describirla. Para Cortázar, lo fantástico del cuento se crea con una alteración momentánea de la realidad, no con el uso excesivo de lo fantástico. Es decir, lo excepcional se encuentra en la narración, pero sin desplazar a las estructuras ordinarias de la realidad. El mismo Julio Cortázar nos deja testimonio sobre su teoría respecto al cuento fantástico en textos como Carta a una señorita en París, Casa Tomada, Continuidad de los Parques o Autopista del Sur. Todos ellos, cuentos importantísimos para la literatura universal. Estamos hablando acerca del cuento fantástico y ya hablamos acerca de lo que no es, ya hablamos también que lleva varios ingredientes como la incertidumbre, y esto se presta mucho para que nosotros podamos insertar aquí otro componente que es lo macabro, y eso nos va a llevar a exponentes muy diferentes de Julio Cortázar, pero también muy recomendables. Uno de ellos es Leopoldo María Panero, un autor español que falleció recientemente y que nos dejó con varios volúmenes, entre ellos El lugar del hijo, editado por Tusquets, y aquí lo que vemos son dinámicas familiares que sin duda el título que mejor les queda es el de lo macabro, ya que ahí vemos triángulos compuestos por madre, padre, hijo, o alguno de ellos madrastra, padrastro o hijastro, que es la personificación del diablo. Entonces, en circunstancias completamente normales, excepto por este componente macabro, nos da un contrapunto con la realidad que de verdad cumple con este efecto de presentarnos un escrito bastante atemorizante, quizá en otro sentido de los otros autores de terror que ustedes conozcan, pero que cumple muy bien con su cometido. El lugar del hijo, ustedes lo encuentran en Tusquets, no es fácil de localizar, pero seguramente vale mucho la pena. Habla siempre del mercado editorial, sobre todo en México, lo que se oye es que México no lee tanto, y sin embargo
suena un poco difícil de creer que las editoriales a lo que le apuesten es a que vas a leer más, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que estaba un pequeño boom, si quieres, de la minificción, y la gente decía, claro, porque esa es como una especie de vacuna que te quita que te da ganas de leer, ¿no? ¿Por qué? Porque lees muy poco y se te antoja. Y sin embargo, el género como intermedio, que para mí podría ser incluso el ideal para despertar de verdad el interés en la lectura, que es el cuento, se queda al margen de la novela. Se queda al margen y además, bueno, hay cuentistas, por ejemplo, el cuento latinoamericano no es igual al cuento anglosajón. Por decir, Estados Unidos, Annie Proulx, esta autora estadounidense, importante, famosa porque ¿quién no vio El secreto de la montaña, esta película sobre una relación homosexual? Esta película está basada en un cuento de esta autora Annie Proulx y el libro que contiene este relato son cuentos de largo aliento, o sea, son cuentos de no menos de 40 páginas. Y ese es el cuento anglosajón, ¿no? El cuento que quizá ya para nuestra perspectiva latinoamericana podría considerarse hasta una novela, y no es novela, porque el desarrollo del relato nos indica que es una historia que es contada con una serie de fronteras y de límites que no da para la novela corta. En fin, esto de las fronteras es, yo pienso, de pronto demasiada quisquillosez, si se me permite la palabra, de la crítica y de la academia. Lo que importa es el relato y la historia. La historia, si te exige ser contada en 100 páginas, 200 páginas, es porque la historia lo exige así. Si la historia es una historia que exige ser contada en 5 cuartillas, con toda la condensación del lenguaje y de la situación, es que así es. Entonces, para mí es orgánico, o sea, los géneros literarios son orgánicos, porque lo veo desde la parte como escritora, no tanto como crítica. Entonces, hay incluso historias que leemos y decimos, es que esta historia daba para más, o esta historia se alargó de más, porque creo que lo principal o lo rescatable es qué es lo básico, qué vamos a contar, qué me quieres contar y cómo me lo vas a contar. Entonces, creo que partir desde lo orgánico de la misma escritura nos daría para hablar de un género u otro género, ¿no? Y bueno, como crítica, como lectora, como creadora, pero sobre todo también como librera, ¿tú crees que afecta mucho que el mercado voltee mucho a ver la novela y no al cuento, en términos de que se produzca menos cuentos? O sea, ¿tú crees que ahora que todo el mundo estamos leyendo más novela, dejamos de escribir cuentos? No, fíjate que es uno de los géneros de los que más se escribe. O sea, se escribe muchísimo cuento y creo que las editoriales han hecho una serie de estrategias para vender el cuento. Por ejemplo, las antologías de Cali Arena son un buen ejemplo de esto. Hacen cuentos sobre infidelidades, cuentos sobre la mamá, cuentos sobre las parejas homosexuales, o sea, hacen antologías temáticas o cuentos sobre alcohólicos o sobre el alcohol o sobre, en fin, hacen antologías temáticas con varias voces y esta ha sido una buena estrategia para reinsertar en el mercado la tradición de leer el cuento. Claro, porque es un producto muy diferente, ¿no? O sea, si es un cuento, forzosamente tienes que vender una antología, ya sea de un autor que él mismo la produce así, o sobre un tema, sobre un periodo, sobre una generación. Sí, eso como que tiene sentido también. Sí, exacto. O sea, son una serie de estrategias, ¿no? Sí, es más complicado venderlo, por lo que te decía, ¿no? Que encontrar un cuentario 100%, que cada uno de los cuentos se sustente y que tengan el mismo nivel, es complicado, o sea, es complicado. Pero bueno, yo creo que el cuento está con muy buena salud en México. Para mí, el gran cuentista mexicano es Eduardo Antonio Parra. O sea, considero que es el más sólido que podemos encontrar un libro de cuentos de él, que del primero al último te va a dar una atmósfera, unos personajes, historias inolvidables, en fin. O sea, creo que es uno de los más sólidos. Como cuentistas también Bernardo Esquinca ha tenido bastante aceptación porque él está llevando una línea que tiene que ver con lo fantástico, con
policíaco, ¿no? Norma Lazo también está como muy definida de lo que escribe y lo vemos en su último libro de cuentos. En fin, creo que el cuento sí, pese a lo que sea, tiene un buen pulso, y algo que sí me parece triste es que autores muy buenos de cuento se vean obligados, entre comillas, a saltar y escribir novelas, que si las escriben qué bien, pero qué mal que dejen de ser cuentistas como, bueno, Enrique Serna, que a mí es un autor que me gusta muchísimo. Un día yo le pregunté, bueno, ¿y por qué dejaste de escribir cuentos? Dijo, porque estoy fascinado con la novela. Bueno. Ese es un salto más orgánico. Muchas gracias, Magali, por tus palabras, por ilustrarnos un poquito más sobre el cuento. Yo los invito a que se queden con nosotros en Más Cultura. Es muy importante que nos quedemos con una buena definición acerca del cuento fantástico. Ya dijimos que no es, hablamos de la ciencia ficción y cómo es que se distingue de lo fantástico. Ahora hay que distinguirlo también de lo que nosotros tenemos como cuentos de hadas, es decir, de los cuentos en lo que la palabra clave quizá para definirlos es maravilloso. Con lo fantástico más bien lo que nos deja es, la palabra que lo definiría mejor, es que nos quedamos con una sensación más bien de incertidumbre. En realidad no sabemos qué es lo que está ocurriendo del todo, o si bien sabemos qué está ocurriendo, no sabemos por qué. Es por esto que la incertidumbre es parte de la explicación de este suceso inusual que vuelve un relato fantástico, pues fantástico. Seguimos hablando de esto aquí en Más Cultura. El libro que les voy a recomendar es el más reciente que he publicado y es El niño y la muerte. Alfredo Delgado es un antropólogo que me narró en un fandango con los cojolites un episodio de su niñez. Y era que cuando él cumplió 8 años, de regalo le dieron la tarea de ordeñar las vacas de la familia. Entonces una vez hubo una función de payasos y él se quedó ahí encantado porque eso no pasaba ahí en su pueblo más que cada 3 años. Y cuando terminó la función se vio acongojado que no había nadie para acompañarse en el camino. Entonces él tenía miedo porque el río Xúchitl en una crecida se había llevado el puente. Entonces la gente se acostumbró a pasar por el lado y en una de esas un camión que venía con madera le dio un aventón a una maestra y un niño, y en el percance cuando se volteó murió una maestra y un chamaco. Y la gente decía que ahí se aparecían los fantasmas de los dos personajes. Entonces vio que había una uñita en una creciente y dijo, pues esta es la mía, y fue caminando, y cuando se iba acercando al vado misterioso, entonces vio que del otro lado estaba la muerte con su vestido blanco llamándolo, ven, ven, no te va a pasar nada. Entonces el niño, obviamente espantado, echó a correr de regreso al pueblo, pero mientras más corría, más se daba cuenta que tenía que pasar con muerto sin muerte, y la única manera era ir monte arriba en una zona donde había junchos, changuanes, chilobos y todos los personajes tétricos. Pero se acordó entonces que su abuelo alguna vez le había contado que la muerte, que es medio miope, siempre nos reconoce por la vestimenta. Entonces el niño pensó que la única manera era ir sin ropa. Se quitó la ropa y comenzó a cruzar tapándose la carita, y en el último momento, ya que iba cruzando casi del otro lado, escuchaba el ruido del vestido de la muerte con los roces, y en eso la curiosidad del niño lo obligó a voltear y vio que lo que había tomado como la muerte era un costal de la azufrera. Gran alivio. Entonces el niño se quedó ahí así como sintiendo todavía el miedo que se le arremolinaba en el lomo, y para su buena suerte por ahí venían las luces de una camioneta rumbo a su rancho. Entonces el niño vio que todavía le faltaba un cacho, entonces le pidió un aventón, pero en lugar de pararse, el de la camioneta dio un grito y un giro en redondo y se fue dejando entre los baches los tornillos y las picaderas y los fierritos. Y él se dio cuenta entonces que él estaba desnudo y que a lo mejor el conductor lo había tomado por el fantasma del niño. Y efectivamente así fue. Ya es hora de cerrar este programa. Hemos estado hablando acerca del cuento fantástico. Yo los quiero dejar con las recomendaciones, además de que ya les hice de Panero y de Julio Cortázar, de que tomen en cuenta a los cuentistas en general. En este momento en los anaqueles de la librería nos encontramos mucha novela, sobre todo novela que viene del cine o que está pensada para ser llevada.
y bueno, no siempre con buenos resultados, pero ustedes denle una oportunidad a los novelistas latinoamericanos, ahí siempre hay muchísimo que encontrar, pero sobre todo a los cuentistas, que son quienes nos dan un material excelente para leer con menos compromiso quizá que una novela, en el sentido de que hay menor extensión, podemos leerlos de una forma más accesible, más ajustada a nuestros tiempos siempre ocupados, y además es muy fácil de conseguir buen cuento. Esto fue Más Cultura y nosotros nos vemos la próxima.